Buenos días. A continuación se explicará la estructuración y funcionamiento de la red que vemos en este preciso instante. Dicha red fue creada con el fin de conectar diversas zonas, tres para ser exactos, las cuales podemos evidenciar aquí: zona A, zona B y zona C eventualmente. Esta explicación llevará a cabo tres temáticas, las cuales son arquitectura de red, configuración y evidencia por medio del envío de paquetes simples PDU. Bien, para el caso de la arquitectura vemos una topología doble o combinada. En nuestra red se ve que es del tipo estrella-anillo. La primera la podemos evidenciar en la estructuración física de los switches. Vemos que se parte de una zona central desde donde se tienen los distintos servidores encargados de proveer direcciones IP a cada uno de los hosts de la zona por medio de los servicios DHCP que pueden prestar, y cada una de estas zonas de trabajo, o simplemente zona A, B y C como se determinó para el presente video, no pueden comunicarse entre sí a pesar de encontrarse conectadas al mismo dispositivo. ¿Esto a qué se debe? A que si vemos cada una de las direcciones IP que trabajan los servidores en la zona central, podemos evidenciar que a pesar de que los dos parámetros son iguales, es decir, los primeros dos números de su dirección, 192.168, los demás son diferentes. Por tanto, son redes totalmente distintas y no pueden ser comunicadas entre sí, a menos que se use una topología, en este caso de anillo, donde por medio de los routers podemos comunicar estas distintas redes haciendo uso del routing que será explicado más adelante. Para el caso de las conexiones físicas entre cada uno de los dispositivos, se tiene inicialmente que para conectar los servidores al switch se debe hacer por medio de las interfaces o puertos Fast Ethernet que nos garantizan una mayor velocidad que otros, usando el cableado normal, el cual se rige por el estándar T568A. Asimismo, se usan estos puertos y cableado para conectar los diferentes hosts a los switches de la zona que pertenece. Ahora, para la conexión entre switches se tiene el cableado del tipo cruzado, el cual lo dictamina el estándar T568B. Y finalmente, para la conexión entre cada uno de los routers se maneja el cableado del tipo serial. Pero para poder usarlo, primero es importante en el módulo físico agregar estos puertos. Luego de agregarlos se procede a realizar cada una de las conexiones, y lo que nos permite el usar los cableados seriales es que a cada uno de estos puertos se le puede agregar una dirección IP que nos ayuda a determinar la ruta que van a seguir los paquetes. Esto nos garantiza que si voy a enviar un paquete del host 0 al host 6, este eventualmente llegará al switch, luego al router de su zona, y no pasará directamente al router de la zona C, sino que primero bajará al de la zona B y luego sí llegará a su destino, a pesar de que se encuentran conectados directamente. Esto se debe a que se maneja un sentido antihorario en la topología de red de anillo que se maneja para el routing. Ahora, entrando en términos más detallados en las configuraciones de cada uno de los dispositivos, tenemos inicialmente que para cada uno de los servidores, primero debemos asignarle la dirección IP deseada. Posteriormente, en servicios se debe configurar el servicio DHCP, que lo que va a hacer es proveerle direcciones IP a los hosts que yo configure con dicho servicio. Se le determina un máximo de usuarios donde debe iniciar la dirección IP, el gateway por default, que va a ser el router de cada zona, lo cual explicaremos en detalle más adelante. Por ahora solo es importante comprender que generalmente es la última dirección IP disponible
la que se asigna a estos dispositivos. Este gateway lo que va a hacer es recibir todos aquellos paquetes que no pertenezcan a esta red, es decir, la 192.168.101.0. Luego de haberlo configurado, se debe guardar y activar el servicio para que funcione. Se debe repetir este proceso con cada uno de los tres servidores, ya que tenemos tres zonas a las cuales tienen una red diferente, por tanto, un servidor totalmente distinto. En las configuraciones de los switches se tiene que se debe crear tres redes virtuales, pues son tres zonas a las que queremos conectar. Acá se pueden evidenciar zona A, zona B, zona C. Cada una de estas tiene un identificador numérico único, el cual se debe encontrar entre 2 y 1001, que son los valores posibles que le podemos asignar a estos. No interesa que, por ejemplo, yo tenga la red 2 y a continuación decida crear la red 500. No deben ser consecuentes para que funcione. A cada una de estas redes virtuales se le deben asignar los puertos y es importante notar que a pesar de que vemos que cada una de estas tres redes tiene tres puertos, en realidad son cuatro. ¿Por qué? Por ejemplo, en la zona A tenemos el puerto Fast Ethernet 1, 2 y 3. Pero si entramos al modo privilegiado y ejecutamos el comando show running config para que nos muestre qué es lo que actualmente se está ejecutando, la configuración que se tiene en este momento, vamos a notar que si nos dirigimos acá al puerto Fast Ethernet 4, notaremos que es este por el cual se conecta al otro switch por medio del modo troncal. ¿Esto qué nos permite? Yo activo dicho puerto para que a través de este puedan pasar todos los datos y paquetes que se envíen, ya sea a través del servidor u otro dispositivo que se encuentre conectado a este. De este modo, los paquetes podrán llegar a este switch que debe tener la misma configuración, tan solo que ya no va a poseer las otras dos zonas, sino que tan solo va a tener la zona A, ya que no es necesaria la zona B y mucho menos la zona C, porque son totalmente independientes. Es importante en este entonces resaltar que debe tener el mismo identificador numérico, así como el mismo nombre, y los puertos no necesariamente deben ser iguales, pero por comodidad se recomienda que se dejen iguales. Así como también, si entramos de nuevo al modo privilegiado y ejecutamos el comando show running config, veremos que en el mismo puerto, pero ahora del switch de la zona A, en la interfaz Fast Ethernet 4 se tiene la misma configuración, concediéndole el acceso troncal para que puedan llegar los paquetes que se envíen de la zona troncal del primer switch. Debemos tener en cuenta que este proceso se debe repetir en cada uno de los otros switches de las zonas, solo que se va a cambiar la red virtual que se va a tener. Es decir, en la zona A teníamos la red virtual zona A. En la zona B tendremos la zona B como red virtual. Y por consiguiente en la zona C tendremos la red virtual zona C. Es importante tener en cuenta que para que esta configuración funcione, nunca se debe dejar de lado los puertos que se asignan para cada una de las VLANs. Así, en la zona A tenemos activadas las interfaces Fast Ethernet 01, 02 y 03. Vemos que el servidor se encuentra conectado por medio de la Fast Ethernet 01 y los hosts que se tienen del otro lado en el switch que se configuró para recibir dichos paquetes
se encuentran en las interfaces que se activaron. Además, como se mencionó al principio, los servidores proveerán de direcciones IP a estos hosts. Por tanto, se debe hacer dicha activación especificándole que se va a tener un direccionamiento IP del tipo DHCP. Luego se debe dirigir a línea de comandos y por medio de las líneas de comando ipconfig/release se reiniciarán los datos de dirección IP de este host y se le asignará nuevamente con el comando ipconfig/renew. Esto se debe repetir con todos y cada uno de los hosts que se tiene para cada una de las zonas, siguiendo en cuenta el servidor al cual fue asignado y la ruta que debe seguir. Ahora bien, para el enrutamiento usando la tipología anillo en sentido antihorario, primero debemos notar las conexiones entre switches y router. Entonces, si accedemos a cualquiera de estos routers y vemos el archivo de configuración actual por medio del comando que ya se mencionó anteriormente, vamos a ver que el puerto en el cual se encuentra conectado el switch en el router es el Fast Ethernet 00. Aquí vamos a ver que se le estipuló la dirección gateway que en el servidor se mencionó anteriormente. Primeramente, cuando se asignó la dirección IP y segundo, cuando se configuró el servicio DHCP. Entonces, aquí aplicamos dicho concepto de que la última dirección disponible es a donde se enviará todos aquellos paquetes que tengan una dirección que no pertenezca a la VLAN A. Luego de esto, por medio del comando not shutdown, se debe activar dicho puerto para permitir la comunicación entre ambos dispositivos. Esto se debe repetir con cada uno de los tres routers para permitir el libre flujo de los archivos una vez que salgan de su red nativa. Entonces se tiene ahora que para las configuraciones de los puertos o interfaces seriales se debe seguir un estándar operativo que nos permita, primero que todo, entender y segundo, realizar una estructuración mucho más fácil de la topología en anillo a implementar. Ahora bien, tenemos dos interfaces por cada router. La interfaz serial 010 y la interfaz serial 011. Nuestro estándar nos indica que la interfaz serial que termine en 0 va a ser el origen, es decir, de donde parten los datos y por tanto su IP va a terminar en 1. Y el estándar nos dicta que las interfaces serial que terminen en 1 van a ser el destino a donde llegan los paquetes de datos y por tanto su IP va a terminar en 2, pero este ya no será la misma IP que se tiene para la interfaz anterior, sino será la IP del otro router porque no se tiene la misma ruta para los datos. Es decir, al router de la VLAN A parten paquetes hacia el router de la VLAN B, pero llegan paquetes únicamente desde el router de la VLAN C. Es por esto que se mencionó que se manejaría en un sentido antihorario. Para configurar dichos valores, basta con digitar los comandos necesarios, es decir, primero se ingresa al modo privilegiado, luego al modo de configuración de terminal, posteriormente al puerto serial que se quiere configurar y con el comando IP address la dirección que se quiere añadir y la máscara se habrá añadido dicha IP. Luego tenemos
que debemos agregar cada una de las IPs excepto la del router en la VLAN que nos encontramos. Es decir, nos encontramos en el router de la VLAN A, vamos a agregar el de la VLAN B y el de la VLAN C. Primero con el comando iproute, luego el nombre de red, esto nos indica que debe terminar en 0, la máscara a usar y finalmente la dirección desde donde parten los paquetes del router A. Esto nos ayuda a determinar todos los posibles caminos que puede tomar un paquete. Ahora bien, si se tiene, por ejemplo, que se hace el comando ping desde alguno de los hosts a una dirección IP inexistente, esto no significa que dicho paquete se vaya a quedar en un bucle infinito en el anillo conformado por los tres routers, ya que después de un número de iteraciones donde cada iteración es el pasar de un dispositivo a otro, el paquete simplemente se va a destruir para no generar obstrucciones. Esta cantidad de iteraciones o saltos, como es conocido comúnmente, varía de un sistema operativo a otro. Habiendo entrado entonces a la fase final, se realizarán las pruebas necesarias para determinar y demostrar que la red funciona en la manera como debería realizarlo. Para poder evidenciar todas las posibles variaciones que puede tomar un paquete, inicialmente se probará conexión entre servidor y servidor, luego entre dos dispositivos de la misma VLAN, bien pudieran ser entre host o entre host y su servidor, y finalmente entre un host de una VLAN y un host de otra. Entonces, primeramente, entramos en el modo de simulación, verificamos que esté activado el filtro ICMP para paquetes, seleccionamos los paquetes, origen, destino y empezamos la simulación. Aquí vamos a ver que a pesar de que los servidores están conectados al mismo switch, el paquete debe tomar la ruta, ir hasta el router de la VLAN A, luego hasta el router de la VLAN B, ya que nosotros determinamos un gateway por defecto a donde se envíen todos aquellos paquetes que no pertenezcan a la red. Aquí vemos que el envío fue exitoso y podemos ver cada uno de los pasos que tomó el paquete hasta llegar a su destino. Ahora bien, podemos limpiar esta bandeja de eventos y iniciar la siguiente simulación, la cual es entre un servidor y un host de su VLAN. Iniciamos simulación y veremos entonces que en este envío de paquetes no se interactúa con los routers. Esto se debe a que el paquete a enviar se encuentra dentro de la misma VLAN, por tanto no es necesario hacer uso del gateway. Aquí vemos que el envío del paquete fue exitoso. Se realizará entonces el último envío de paquetes de simulación, el cual corresponde a la interacción entre el host 0 y host 7. Aquí se podrá evidenciar que sí se hace uso de toda la topología de anillo, además de que la ruta que se toma para el envío no es la misma para la respuesta. Esto se debe al sentido antihorario que se maneja. De esta manera se termina la simulación comprobando que todo funciona de manera adecuada y de esta manera se cierra el tema. Muchas gracias por su atención.